Capítulo 2. Cuando hay bendición, hay oración. 1. Cada oración tiene su respuesta. Todo lo que Dios hace es por medio de la oración. Su poder, su prosperidad, su sanidad, el crecimiento, el fruto, todo se libera por la oración. La oración es clave para liberar todo lo de Dios. Por eso podemos afirmar que si aprendemos a orar, aprendimos todo. Cuando Dios quiere hacer algo, siempre pondrá a alguien a orar. Él podría hacer lo que quisiera, porque es poderoso, pero no lo hará sin nuestra oración. De esta manera, Él lo estableció. Dios decidió no hacer nada si nosotros no oramos, porque quiere que seamos colaboradores suyos. Él no hace nada sin la oración. Cuando el Señor quiere hacer algo, nos pone a orar o pone gente a orar, y cada oración tiene respuesta divina. Todas las oraciones fueron creadas por Dios para ser respondidas. Siempre que hay bendición, es porque hay oración. La Biblia relata que una mujer que había estado enferma, probablemente con cáncer, durante 12 años con un flujo de sangre, pensó: si toco el manto de Jesús, me sanaré. Por su parte, un hombre con una hija enferma le dijo a Jesús, delante de todos: mi hija está enferma, por favor, ven a sanarla. ¿Qué sucedió entonces en ambos casos? Mientras iban a la casa de la niña, la mujer con flujo de sangre tocó el manto del Señor y fue sanada. Jesús se detuvo y dijo: poder salió de mí. ¿Quién me tocó? La mujer respondió: fui yo, Señor. Él le respondió: vete, tu fe te ha salvado. Esta mujer había orado en privado: si toco su manto, seré sana. Y el Señor la bendijo en público, porque todo lo que oras en privado será recompensado en público. El padre de la niña oró en público: ven a sanar a mi hija. Y cuando llegaron a la casa, entraron en la habitación y la niña resucitó. Porque todo lo que ores en público tendrá bendición en privado. Es decir, ya sea en privado o en público, siempre hay victoria en la oración. A Charles Finney, un gran evangelista estadounidense que ganó miles de personas para el Señor, un día le preguntaron cómo era que Dios lo usaba tanto. Finney atribuyó gran parte del éxito de sus avivamientos a las oraciones de Clary, considerándolo un intercesor crucial en el ministerio. Se cuenta que Clary pasaba horas, a veces días enteros, orando en privado por el éxito de las reuniones de avivamiento de Finney. Como verás, la oración siempre trae el poder y las respuestas de Dios. Por eso, si no oramos o si oramos mal, nada sucederá. Ahora bien, seguramente te habrás preguntado si Dios creó la oración para responderla. ¿Por qué a veces oramos y no vemos la respuesta? Y la respuesta es porque oramos mal. Por eso, Dios tiene que derribar aquellos conceptos erróneos que aprendimos y no nos están funcionando. Por ejemplo, si oramos y nos aburrimos, estamos orando mal. Si nos cuesta orar, si nos tenemos que esforzar para orar, estamos orando mal. La oración del cielo es lo más hermoso, divertido, entretenido, misterioso y maravilloso que existe. Si oramos y nos parece trabajoso, complicado, tedioso, estamos orando mal. Si decimos, ya oré y no pasa nada, es porque oramos mal.
No hay oraciones especiales. Algunas personas piden, ¿me haces una oración especial? Pero no hay categorías, no existen clases de oraciones altas, bajas, especiales, súper especiales, hiper especiales. Todas las oraciones son la voz de Dios. Hace un tiempo conversaba con un pastor respecto a este tema. Comentábamos que esta cuestión de pedir oraciones especiales es una gran necedad que nos enseñaron. Cuando llegamos a la oficina le dije, ayúdame a grabar un video. Quiero hacer una invitación para el domingo. El pastor tomó el celular y yo empecé a hablar. Hola, el domingo es el Día del Padre. Ven con tu papá que haremos una oración especial. Subimos el video sin darnos cuenta del error. Estaba invitando a la gente a hacer una oración especial. Y el Señor me dijo, ¿ves? Y yo respondí, Señor, enséñame a orar. Todos necesitamos aprender a orar bien, a hacer oraciones celestiales. Si decimos, si es tu voluntad, estamos orando mal. No digas esto porque al dudar, anulas lo que oraste. El que duda no recibe, porque es como la ola del mar que va y viene. Jesús no dijo, si es tu voluntad, sino, hágase tu voluntad. Como verás, es muy distinto. La oración no es tirar indirectas a los demás. Yo me crié haciendo oraciones que eran como misiles dirigidos a la gente. Padre, pedimos que quites todo pecado sexual de nosotros, especialmente el adulterio, decía el pastor. Y todos mirábamos para ver quién había bajado la mirada. Las oraciones eran granadas, misiles muy certeramente dirigidos. La oración no se trata de convencer a Dios. No necesitas que nadie te apoye en oración para persuadir al Señor. Cuando a lo largo del día le dices, te amo, Señor, ya estás orando. Mientras caminas y le expresas, gracias, Señor, por esto que sucedió, ya estás orando. Cuando eliges un versículo y lo oras, ya estás orando. Cuando le dices, te amo, Señor, estoy disponible. O cuando antes de hacer un negocio le pides, Señor, habla tú, ya estás orando. Porque la oración es la expresión máxima de intimidad con el Señor. El fin de la oración no son las respuestas, sino que Cristo crezca. Pedid y se os dará, dijo el Señor. Claramente habrá respuestas, pero nuestro foco no deben ser estas, sino disfrutar de Cristo, tocarlo a Él, absolverlo a Él. Todos esperamos que Dios haga algo, pero nuestra máxima satisfacción no es lo que Dios nos dio, sino experimentarlo a Él. 2. Orando en las 4 dimensiones. Observa el siguiente gráfico. El círculo donde está familia, amigos y compañeros, conocidos o vecinos y desconocidos. Siempre debemos orar por nuestra familia, por nuestros amigos, por los conocidos y por los desconocidos. Sí o sí, tenemos que orar por nuestra familia. Sí o sí, tenemos que orar por los amigos y compañeros. Sí o sí, tenemos que orar por los vecinos y los conocidos. Sí o sí, tenemos que orar por los desconocidos. La oración del cielo siempre incluye las 4 dimensiones. ¿Cómo tenemos que orar? Debemos decirle al Señor, aquí estoy, Señor. ¿Por quién quieres que ore? No elegimos nosotros por quién orar, sino que dejamos que Él nos dé un nombre. Somos como una hoja en blanco, una tela virgen.
No vamos con nuestra lista de oración diciendo, por ejemplo, Señor, te pido por mi hijo, dale un trabajo. Necesitamos olvidarnos de nuestras necesidades y preguntarle, Señor, dime por quién deseas que ore. ¿Qué quieres que ore? El Señor nos dirá si tenemos que orar por un conocido, por un desconocido o por un familiar. Y también nos dirá qué orar por esa persona. Para eso hace falta esperar, no apresurarte, estar en silencio, y a lo largo del día el Señor pondrá nombres en nuestra mente. Cuando tengamos el nombre de alguien en particular, le preguntaremos, ¿qué oro por esta persona, Señor? No nos apresuremos y digamos, bendícelo o ayúdalo. Esperemos a que sea Él quien nos diga qué quiere que oremos. El Señor siempre nos dará algo de Cristo para esa persona. Supongamos que nos viene el nombre de un compañero de trabajo, Carlos. Entonces preguntamos, Señor, ¿qué quieres que ore por Carlos? De pronto viene a tu corazón, que conozca mi amor. En ese momento oras, Señor, estoy orando para que Carlos conozca tu amor, que sea rodeado por tu amor, que disfrute de tu amor y que esté en el cuerpo de Cristo adorando junto contigo. Amén. De esta manera, al hacer una oración breve, específica y viviente, estarás soltando un misil para Carlos. Si dices, Señor, por Carlos, y cuando luego te preguntan, ¿por qué oraste? No lo recuerdas. Es porque no tocaste la oración del cielo. Cuando Dios te da su carga, su palabra, y la pone en tu corazón, eso es su deseo. Este viene a tu espíritu y se convierte en tu deseo. Parece que es tu deseo, pero en realidad es el deseo de Él que absorbió tu corazón. Decimos, yo te pido, pero en realidad es lo que Dios desea que pidamos. La oración del cielo siempre viene con deseo. Te comparto una lista de palabras que ilustran el deseo en diferentes niveles. Su deseo es mi deseo. Fervor, pasión, anhelo, fuego, hambre, querer, buscar, llorar, clamor. Te encontrarás orando por ciertas personas con alguno de estos niveles de deseo. Por algunos orarás con fervor, por otros con pasión, por otros con lágrimas. Todos diferentes niveles de intensidad. Si en tu oración no hay deseo, no estás haciendo una oración celestial, porque en el cielo siempre está el deseo de Dios, y ese deseo se convierte en tu deseo. Quizás te preguntes, ¿tengo que orar en voz alta o en voz baja? Eso no importa. Lo importante es que cuando ores, toques a Cristo, que sea una oración viviente, con fervor, con clamor, con fuego, con deseo. Al orar así, con su deseo, tu espíritu se sacude y se libera. Entonces, si tocas al Señor susurrando, ora susurrando. Si tienes que arrodillarte, hazlo. Si quieres levantar la mano, levántala. Lo importante no es cómo oras, sino tocarlo a Él. Con respecto a la oración, ¿repites siempre, Señor, que tu amor rodea a Carlos? No importa si es la misma oración u otra. Lo importante es que cuando ores,
lo hagas con fervor, pasión y con el deseo de tocar al Señor. Ora siempre en las 4 dimensiones y pídele al Señor: enséñame a orar, porque todos solemos ir a lo viejo, volver a orar oraciones que ya oramos y no tuvieron respuesta. Recordemos que todas las oraciones, si son celestiales, serán respondidas. 3. Soy una hoja en blanco. Era la hora de comer y el apóstol Pedro se había retirado a orar en la terraza. La escritura narra que entró en éxtasis y Dios le otorgó una visión. Le mostró una sábana con animales y le dijo: mata y come. Pedro respondió: no, Señor, son animales inmundos. Dios le repitió esta orden 3 veces: mata y come. Luego el Señor le dijo: Pedro, pronto golpearán a la puerta. Vendrán a buscarte y tú irás a la casa de un hombre romano llamado Cornelio, quien ha estado orando. Yo te conectaré con él. Pedro recibió todo esto porque estaba en éxtasis. Estar en éxtasis no significa estar en trance y temblar, sino olvidarse de uno mismo, de lo que nos ocurre sin distraernos. Es cuando te olvidas dónde estás de la gente y aún de tus problemas. Si estás pensando: mi hijo no tiene trabajo, Dios, dame una palabra para él. En esa posición no te encuentras en éxtasis. Por eso di: Señor, dejo en la cruz todas mis preocupaciones. Quiero desaparecer. Entonces el Señor te arrebata, te saca de ti mismo. Eso es éxtasis. Éxtasis no es hipnosis. Es cuando todo desaparece y declaras: Señor, acá estoy. Soy una hoja en blanco. Te amo. Cuando lo hagas, el cielo te indicará por quién orar y qué orar, y la respuesta llegará. 4. Parte práctica. La oración es una red. Cuando oras por alguien, estás armando una red celestial, la cual atrapa a la persona, le envuelve, le arma un círculo invisible. John Maxwell, un autor, orador y pastor estadounidense ampliamente reconocido por su trabajo en el campo del liderazgo, cuenta en un libro sobre la oración que solía decirle su madre a su hermano que estaba apartado: ¿cuándo vas a volver al Señor? El hermano comentaba: no me puedo escapar de las oraciones de mamá. Él intentaba apartarse, pero no podía escapar de las oraciones de su madre. La oración es un misil que derriba las vendas, las fortalezas. No importa si por quien oras está en una situación caótica, o si usa saco y corbata y educadamente afirma: ya volveré a la casa del Señor. La oración es un misil que cuando cae, derriba. Es una red que cuando envuelve, atrapa. Todas las personas por las que oramos terminarán en el cuerpo de Cristo, adorando y creciendo con nosotros. Ese es el fin de la oración. Hasta que esto no suceda, no debemos dejar de orar. Supongamos que le pides a Dios que te diga por quién quiere que ores, y Él pone el nombre de tu expareja, Aníbal, por ejemplo, en tu corazón. Ahora le preguntas: Señor, ¿qué oro por Aníbal? Espera a que venga a tu corazón algo de Cristo para él. Imaginemos que recibes: mi sanidad. Entonces oras: Señor,
que Aníbal sea rodeado de tu sanidad, que tu sanidad caiga sobre él y lo envuelva. Te adoro, Señor. Está hecho. Aníbal es tuyo y no dejaré de orar hasta que él esté en el cuerpo adorando conmigo y con los hermanos. Amén. Esa es una oración celestial. Ahora bien, ¿qué necesitas que Dios haga en tu casa? Porque eso es lo que Dios hará. La oración que hiciste por Aníbal te traerá una recompensa privada. Siempre que oramos por alguien, Dios suple aquello que nosotros estamos necesitando. Porque cuando buscamos el reino, el Señor nos da todo lo que necesitamos. ¿Cómo oras por los desconocidos? Si Dios pone en ti la carga, caminata de oración, pídele que te dé una cuadra. En esta, ora por la gente mientras vas caminando. Puedes orar en voz alta o en voz suave. Te detienes en un lugar y dices: Señor, ¿qué quieres que ore por esta casa? ¿Por este negocio? Entonces dirás: Señor, esta casa es tuya. Tu sabiduría envuelve esta casa. Tu sabiduría toca esta casa. Tu sabiduría atrapa esta casa. Y no dejaré de orar hasta que las personas que aquí viven terminen en el cuerpo de Cristo creciendo conmigo. Luego continúas caminando y te paras frente a un edificio. Pones la mano en el portero eléctrico sobre los timbres y le preguntas a Dios: Señor, ¿qué quieres que ore por la gente del tercero B? Supongamos que te responde: por paz y armonía familiar. Entonces declaras: Señor, hay paz y armonía en el 3B. Aunque no te conozcan, cuando oras, estás haciendo entrar al Señor en el 3B, en el 2A, en el negocio, en el garage. Estás echando la red si están escapándose. Cada vez que echas la red, está bien aumentada, bendecida y en prosperidad. La palabra está soltada y Dios anuncia: todo lo que pises, te lo voy a dar. Así se hace una caminata de oración. Dios te asignará un área y te enseñará a orar por desconocidos mientras lo vas practicando. La Escritura afirma que Enoc caminó con Dios. Durante años leí este versículo espiritualmente, pero también es literal. Mientras caminaba, Enoc oraba. Entonces, si sales a correr, siempre por el mismo lugar, ora por esa zona. Cuando Dios te lo muestre, detente y pregúntale al Señor: ¿qué quieres que ore, Señor? Así, mientras vas caminando o corriendo, tomas el territorio. Observa el siguiente pasaje. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas 10:1. Mientras caminas por tu barrio, reclama la manzana para el Señor. Camina, pero no te apresures. Ora, canta y pregúntale a Dios: Señor, ¿qué oro por esta casa? ¿Qué oro por esta manzana? Caminas y oras porque detrás de tu caminar viene Cristo. Ustedes vayan, sanen y oren, dijo Jesús, porque detrás voy yo y verán maravillas.
Hay poder en la oración. Orar es verdaderamente emocionante, misterioso y divertido. Cada vez que ores, cada vez que reclames un territorio, escribe tu oración en un cuaderno de oración. Anota la fecha y ora hasta que esa persona esté adorando al Señor en el cuerpo. Orar es emocionante, pero necesitas entrenar tu espíritu. Cuando el espíritu es débil, el alma se activa fácilmente. Una de las maneras de entrenarlos es liberarlo, empujarlo. Si estás desanimado, por ejemplo, en vez de decir, estoy mal, Señor, me cuesta orar, ve al altar, muere a eso y declara, orar es emocionante, misterioso, divertido y glorioso. Así estarás empujando tu espíritu. Un hombre paseaba por Texas cuando vio a una anciana acarreando su valija. Se acercó a ella y le ofreció ayuda. Permítame asistirla. Tomó la valija y la llevó hasta el hotel donde la mujer se hospedaba. Al mirar con atención, reconoció que la anciana era Corrie ten Boom. Sorprendido, el hombre exclamó, «Usted es Corrie ten Boom. He leído su libro. La admiro mucho». Corrie respondió, «Lo invito a tomar una sopa». ¡Qué privilegio! Entraron y mientras tomaban la sopa, el hombre le preguntó, «Dígame, ¿cuál es su pasaje bíblico preferido?» «Ah, el Salmo 91», respondió ella, «porque hay que estar bien con uno. Si estás bien con uno, que es Él, estarás bien con todos. No busques estar bien con todos». Corrie comenzó a ministrarlo y hablarle sobre el poder de la oración. Le contó cómo había albergado y salvado a judíos y rabinos del holocausto nazi en su casa. 7 años después, el hombre viajó a Holanda. Al llegar, pensó, «Debo visitar la casa de Corrie ten Boom». Descubrió que la casa era ahora un depósito. Se acercó al dueño y le dijo, «Quiero comprar esta casa». «No está a la venta, señor». «Esto es un depósito», respondió el propietario. «Usted debe vendérmela», insistió el hombre, «porque tiene que convertirse en un museo para el mundo, mostrando que aquí se salvaron vidas y que, gracias a la oración, se logró algo extraordinario». En ese instante, varios relojes antiguos de la casa comenzaron a sonar al unísono. El hombre preguntó, «¿Sabe de quién es el cumpleaños hoy?» «¿De quién?», inquirió el dueño. «De Corrie ten Boom». El propietario respondió, «Entonces debo vendérsela». Actualmente, esta casa es un museo visitado por gente de todo el mundo. La oración tiene ese poder. Dios te conectará con alguien y terminarás haciendo algo que no estaba en tu radar. Dirás, «Wow, este encuentro está orado y bendecido». La oración es emocionante. Un hombre estaba haciendo dedo en una carretera de Estados Unidos. De pronto, un coche se detuvo. El viajero subió y el conductor le preguntó, «¿Hacia dónde se dirige?». El pasajero mencionó su destino. Durante el trayecto, el pasajero, que era cristiano, oró a Dios en silencio. «Señor, debo guiarlo a ti. Dame las palabras adecuadas». Luego se dirigió al conductor. «Debo confesarle algo, pues esto no es casualidad.
Usted me recogió porque yo necesitaba transporte, pero también le había pedido a Dios que me diera a alguien a quien hablarle de Cristo. Y ese alguien es usted. Es hora de que reciba a Cristo sin más excusas ni rodeos. El cristiano temió que el conductor lo bajara del vehículo o le diera un golpe, pensando que era un fanático religioso. Sin embargo, el conductor detuvo el auto, lo miró intensamente y dijo: «Repita eso. ¿Dice que debo dejar las excusas y aceptar a Cristo?». El cristiano se bajó del auto, dio la vuelta y abrió la puerta del conductor. «Vamos, bájese. Tenemos que orar». El conductor obedeció. Se arrodillaron juntos y el hombre aceptó a Cristo. Volvieron al auto y siguieron camino hasta que el pasajero se bajó en un pueblito. 7 años después, con los datos del conductor en mano, el hombre viajó para visitar a aquel hombre. Al llegar, la esposa lo recibió y le explicó que su marido no estaba. El cristiano le contó su encuentro años atrás, detallando la fecha y el lugar donde su marido había aceptado a Cristo. La mujer, entre lágrimas, reveló: «Soy creyente. Oré durante 35 años por mi esposo. Después de dejarlo a usted en aquel pueblo, tuvo un accidente y falleció. Dios lo envió a usted. Fue un ángel de Dios. Ahora mi esposo celebra en la presencia del Señor». Testimonios así son maravillosos. Tony Campolo, autor y pastor evangélico estadounidense, contó una historia asombrosa. En una oportunidad, había ido a predicar a una iglesia. Antes de comenzar la reunión, 8 diáconos lo rodearon, lo hicieron poner de rodillas y empezaron a orar por él. Mientras oraban, uno de ellos empezó a orar por un tal Charles Stutz, mencionando el lugar donde vivía y que quería abandonar a sus 3 hijos y a su esposa para irse con otra mujer. Campolo escuchaba y pensaba: ¿qué está diciendo este hombre? Debería estar orando por mí. Después de la reunión, Tony se subió a su auto y se fue. En el camino recogió a un hombre que hacía dedo. Cuando le preguntó su nombre, el hombre respondió: Charles Stutz, y le indicó que quería irse lejos, que lo sacara de la ciudad. Campolo entendió todo. Le dijo: «No, usted no va a irse. No va a abandonar a su familia para irse con una amante», y lo llevó de regreso a su casa. Stutz quedó impactado, pensando que Campolo era un profeta. «¿Cómo supo lo que pensaba hacer?», le preguntó. «Dios me lo dijo», contestó Campolo. Al llegar a la casa, se arrodillaron y Campolo oró por él y por su familia. Dios va a hacer cosas maravillosas, hermosas, gloriosas, poderosas. Andrew Murray, uno de los mejores escritores sobre la oración, contó sobre una ocasión en que fue a una reunión de jóvenes en una iglesia presbiteriana. Los jóvenes, aproximadamente unos 60, oraban en voz alta, y Murray intentó detenerlos varias veces. Era enloquecedor escuchar a tantas personas orando así. Un hombre que estaba allí por primera vez le dijo: «Esto es el comienzo de un avivamiento. No sea un obstáculo, no apague este avivamiento que está comenzando». Finalmente, Andrew Murray entró en el espíritu de oración y Dios le dio una revelación para escribir un libro.
el que terminó siendo uno de los mejores libros sobre la oración. Murray fue un hombre que llevó avivamiento a las naciones, donde él menos pensaba. Dios levantó un grupo de jóvenes con el anhelo de que la gloria del Señor llenara la tierra. A un musulmán recién convertido se le prendió fuego la casa, mientras el hombre veía cómo su hogar se incendiaba. Todos los vecinos le decían que eso le había pasado por seguir al Dios de los cristianos. Sin embargo, el hombre oró: Señor, que ellos vean que tú eres el Dios verdadero. Un instante después, se desató una lluvia impresionante que apagó el fuego por completo. Toda su familia y los musulmanes que estaban allí se convirtieron. Si Dios tiene que enviar lluvia, lo hará. Si tienes que situarte en medio de 60 jóvenes, lo hará. La oración es maravillosa y necesitas estar abierto a que Dios te lleve a dimensiones gloriosas de su presencia. Dwight Moody, un evangelista y autor estadounidense, cuyas prédicas el mismísimo Abraham Lincoln fue a escuchar, contó que un día 2 mujeres se le acercaron para decirle que orarían por él, porque Dios tenía más para darle. Moody, soberbio, respondió que él no necesitaba su oración, que mejor oraran por otras personas. Las mujeres hicieron caso omiso a sus palabras y oraron por el pastor. Poco después, mientras iba caminando por Nueva York, la presencia del Señor, un amor indescriptible, envolvió a Moody. Ese día morí. Fue un antes y un después. Nunca más hubo soberbia en mí, confesó el evangelista. Esas 2 mujeres oraron por él, y Moody recibió un enorme aumento de Cristo y ganó 1 millón de personas a Cristo. Dios nos dará mucho más de lo que imaginamos y esperamos, porque Él hará lo que quiera, cuando quiera y de la manera que quiera. 5. 3 maneras en que Dios responde nuestras oraciones. Oraciones respondidas. Sí, ahora. Sí, crece primero. Sí, a mi manera. Dios puede responder: sí, está hecho. Sí, es tuyo. O sí, ahora. Son respuestas inmediatas. No obstante, existen otras oraciones a las que puede responder: te lo voy a dar, pero primero crece. Te lo voy a dar, pero primero debes morir. Te lo voy a dar, pero primero tengo que derribar algunas cosas que mantienes guardadas. Te lo voy a dar, pero primero necesitas aprender a orar bien. Te lo voy a dar, pero quiero que me busques más. Te lo voy a dar, pero necesitas reparar el portal. Te lo voy a dar, pero tengo que crecer en ti. Probablemente te preguntes por qué Dios responde así. Si Él nos diera lo que pedimos sin que Cristo crezca, nos haría un daño. Hay respuestas que Dios solo nos dará cuando Cristo haya crecido en nosotros. Estamos corriendo una carrera y vamos a ganar la copa, lo cual está muy bien. Sin embargo, una vez que tenemos la copa, celebramos. Mucho mejor es ser un buen corredor. Hay cosas que Dios no nos dará hasta que seamos buenos corredores, buenos oradores, gente con Cristo forjado. Durante muchos años escribí y oré por un avivamiento. Los avivamientos son gloriosos porque miles de personas se entregan a Cristo. Pero aprendí
que el avivamiento se apaga. Todos los avivamientos empiezan y terminan. Ahora el Señor nos mostró algo más grande que el avivamiento, el crecimiento. Todos los días crece un poco más. Eres como un árbol que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y estás creciendo. No hay nada explosivo, pero estás creciendo continuamente hasta el último día de tu vida. Una tercera respuesta que Dios puede darte es: sí, pero lo haré a mi manera. Hay cosas que le pedirás al Señor, pero tal vez no las recibas como lo habías pensado. Las tres respuestas son poderosas y las tendrás en tu vida. Ahora bien, cuando algo tardó en llegar, pero Dios te lo dio, la pregunta es: ¿por qué te lo dio ahora? ¿Qué de Cristo creció en ti para que lo recibieras ahora? Pregúntale a Dios: Señor, ¿por qué me respondiste ahora? ¿Qué tuvo que morir en mí para que esto llegara? ¿A qué morí? ¿Qué de Cristo creció en mi vida? Yo le pregunté al Señor: ¿por qué no nos enseñaste primero a orar por nosotros mismos? Y Él me respondió: primero debes orar por los demás, porque cuando lo hagas, yo voy a satisfacer todas tus necesidades. Cuando ores por los demás, se va a cumplir el pasaje que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Observa que el tiempo verbal es presente. Nada me falta. Nada, absolutamente nada nos faltó. Nos falta y nos faltará si aprendemos a orar. La oración añade gente gloriosa a nuestra vida. Como empezamos a orar en las 4 dimensiones, a partir de ahora, Dios nos enviará gente maravillosa con hambre de Cristo, que se sumergirá en el río, que comprenderá lo que es dar la orden, compartir el testimonio, liberar el espíritu y hacer oraciones celestiales. De esto hablaba el apóstol Pablo. Observa el siguiente gráfico. Pablo y Bernabé, Tito, Timoteo, Lucas, Silas, Priscila y Aquila. Pablo comenzó con Bernabé. Oraron por ellos y cuando salieron en el espíritu de oración, el Señor le envió a Tito, un gran hombre de Dios. Después de Tito, le mandó a Timoteo. Ahora Pablo tenía a Bernabé y a Tito y a Timoteo. A continuación le envió a Lucas, autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego, Dios le mandó a Silas para salir de la cárcel. Más tarde, a Priscila y Aquila, y luego a varios más. ¿Qué significa esto? Dios añadirá gente cercana a tu corazón para que vean cosas gloriosas. Él está armando una red de intercesores celestiales, de gente que ama al Señor y sabe que la oración es maravillosa, atractiva, divertida, misteriosa y poderosa. Tú y yo tuvimos gente que Dios sacó de nuestra vida y le damos gracias por eso. Pero para ocupar ese lugar, Dios nos enviará un Tito, un Timoteo, un Silas, todos en el mismo espíritu, en la misma dimensión, con el mismo deseo de que la tierra sea llena de la gloria del Señor, con el mismo anhelo de ver entregados al Señor a toda nuestra casa, a todos los compañeros de trabajo, a todos los conocidos
a toda nuestra cuadra, a todo nuestro barrio. Así como algunos salen a tomar las calles, nosotros saldremos en el Espíritu a tomar a la gente para Cristo. Aún los desconocidos serán para el Señor. 6. ¿Cómo oro por mí? Observa cómo lo hacía el apóstol Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Colosenses 4, del 3 al 4. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Efesios 6, 19. En el primer pasaje, Pablo pedía: ora por mí, para que Dios me dé palabra para soltar. Eso es lo que tienes que pedir para ti. Ya no ores por un trabajo o por las vacaciones. Tu Padre Celestial sabe. Mientras estaba preso, el apóstol no pidió: oren para que me liberen, sino que dijo: oren para que cuando abra mi boca, Dios me manifieste cómo debo hablar. Nuestra tarea es hablar lo que habla Cristo en el cielo. Tenemos que hablar aquí en la tierra lo que Cristo habla en el cielo, para que el cielo venga a la tierra deje de ser tierra y sea cielo, y se haga su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el segundo pasaje, Pablo es todavía más claro: oren por mí, para que, cuando abra mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con favor, con alegría, con deseo, con pasión, no con indiferencia ni con pasividad, el misterio del Evangelio. ¿Notas que ambos pedidos son muy parecidos? Si hoy Pablo estuviese aquí, nos diría: Bernardo, ¿puedes orar por mí para que Dios me dé su palabra y que cuando yo ore, hable lo que se habla en el cielo? Y si le preguntáramos: Pablo, ¿quieres que oremos por un sueldo mejor, por un viaje o por alguien que te ayude con tu trabajo? ¿Así puedes congregarte? Él contestaría: no, porque si aprendo a hablar los misterios del cielo, Dios me va a dar todo lo demás. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, le dijo: Señor, tienes que enviar a alguien. Y Dios le respondió: ¿a quién enviaré? Isaías contestó: heme aquí, envíame a mí. Cuando oras, tú eres la respuesta. Cuando la multitud tenía hambre, los discípulos le dijeron a Jesús: Maestro, tienen que comer. Y el Señor respondió: ustedes les van a dar de comer. Allí donde Dios te pone a orar, es donde Él te va a enviar. Cuando Isaías le pidió: Señor, tienes que enviar gente que lleve esta gloria, el Señor no le dijo: cierto, tengo a algunos para enviar, sino que le devolvió la pregunta: ¿a quién enviaré? Isaías enseguida lo capturó y declaró: heme aquí, envíame a mí. ¿Eres de orar suave? Dios romperá esa estructura y te hará gritar. ¿Eres de cantar suave? Dios romperá tus formas para liberarte. ¿Eres de gritar y de romper todo? Dios te va a llevar al susurro. ¿Eres de hacer oraciones especiales? Dios te podará. ¿Eres de hacer siempre las mismas oraciones? Dios las quebrará y te dará nuevas oraciones. ¿Eres de hacer oraciones largas? Dios te hará orar breve.
¿Eres de orar mucho? Dios te dará la oración específica. Recuerda que Dios no te dará de la nada por quién orar. Tendrás que buscarlo tú. Es momento de ir al portal y decirle: Señor, acá estoy. Dime por quién quieres que ore. Dios te mostrará por quién y qué tienes que orar.